aportar en el crecimiento tanto científico, personal, que redunda después en una calidad en la atención y en disminución de la morbimortalidad de nuestra población. Eh, a veces acá en la costa y en estas ciudades pequeñas pasa que este tipo de eventos lamentablemente no se llevan a cabo con la frecuencia que uno quisiera y hay temas que son descuidados porque sencillamente de pronto no son discutidos con lo que hay de nuevo con la actualidad respecto de ellos. Me place empezar con esta charla. Voy a intentar dar un abordaje de lo que es el manejo del dolor torácico en los servicios de urgencias, intentando traer lo que hay de nuevo al respecto, que realmente no es nada novedoso. Yo sé que la gran mayoría de ustedes lo saben, simplemente es machacando en el hecho que este tipo de cosas son fácil de tener, que ya las tenemos todas disponibles aquí en nuestra región y que probablemente toca simplemente cambiar un poco la manera de cómo hacerlas y para poder realmente tener los resultados que el mundo moderno, pues que a nivel mundial se tienen al respecto. Voy a empezar entonces hablándole acerca del dolor torácico en los servicios de urgencias. Miren, no es un desconocimiento para ustedes que la muerte cardiovascular sigue siendo una de las principales muertes a nivel mundial y Colombia no es la excepción. Nosotros acá también es una de nuestras principales causas de muerte. Se sabe que se presenta un evento coronario agudo eh, por hora en nuestro territorio y que de estos ocurren unas 45 muertes relacionadas con enfermedad coronaria en Colombia. Entonces estamos hablando de que la alta prevalencia de esto hace que sea un problema no solamente en nuestro quehacer diario, sino que es un problema de salud pública importante de abordar. Ahora, ¿para qué? ¿Dónde radica la importancia? Bueno, la importancia radica en poder diagnosticarlo, en poder realmente diagnosticar los verdaderos casos que tienen un síndrome coronario agudo, porque ahí es donde vamos a impactar en la morbimortalidad de los pacientes. El dolor torácico es la segunda causa más frecuente de atención en los servicios de urgencia a nivel mundial. Esto puede variar un poco entre las zonas más rurales y zonas más urbanas, pero en general sigue siendo una de las causas más frecuentes de consulta a los servicios de urgencia. Pero de estos servicios de urgencia, de estos dolores torácicos que consultan a los servicios de urgencia, eh, realmente solamente un 25% aproximadamente va a corresponder a un problema cardiológico que se tenga que realmente corresponda a algo cardíaco, perdón, y de estos, menos de la mitad realmente va a corresponder a un problema coronario. Entonces, justamente identificar a estos pacientes es muy importante y se convierte en un reto para los médicos que trabajan en el servicio de urgencia porque el paciente que se da de alta con un evento coronario agudo, se sabe ya que aumenta por lo menos el doble la morbimortalidad a 30 días y el paciente que se interna sin tener ninguna patología cardíaca aumenta ostensiblemente los costos hospitalarios y los costos al sistema de salud. Y en un sistema de salud como el nuestro, que es frágil, que subsidia a una gran parte de nuestra población, esto es muy importante y relevante. De pronto, acá en este punto es una parte administrativa, pero que es importante nosotros saber que si optimizamos los recursos, después también terminamos ahorrando desde el punto de vista económico. Para definir lo que es un dolor torácico, es una definición muy básica, simplemente es la presentación de un dolor no traumático, y miren que como lo dice la diapositiva, es un área muy extensa que se puede presentar desde el ombligo hasta la arcada dental en la parte anterior y en la parte posterior desde el occipucio hasta la 12ª vértebra. O sea que tenemos unas zonas muy amplias de presentación de dolor torácico y es allí el reto para los médicos de urgencia, porque no es algo sencillo diagnosticar. Debemos por eso intentar basarnos en herramientas que sean ágiles, rápidas y que nos permiten toma de decisiones que redunden en beneficio del paciente.
Las descripciones también de dolor torácico incluye una gran gama de variedades que pueden ir desde la opresión, la disnea, el ardor, la punzada, en fin. Todos ustedes lo saben perfectamente que las características del dolor torácico pueden ser completamente variadas y que lógicamente la sumatoria de este tipo de presentación clínica con los otros hallazgos que encontremos son los que va a ayudarnos a la toma de decisiones. Acá simplemente quiero hacer mención, yo esto no me voy a detener a mencionárselos, pero saber de que dentro de las causas de dolor torácico, nosotros tenemos causas cardiovasculares directas y tenemos causas no cardiovasculares. Esa es como la división más grande. Pero de estas causas cardiovasculares, recuerden, dentro de este listado hay unas que son potencialmente mortales. Probablemente en ellas son las que tengamos que hacer más hincapié, aunque yo en mi presentación voy a estar más enfocado a los síndromes coronarios agudos. ¿Cierto? A los síndromes coronarios agudos, ST o no ST. Mencionando nuevamente un poco de la epidemiología, ya en términos de números, saber que el dolor torácico corresponde a un 10% de las consultas en los servicios de urgencia y que se sabe que aproximadamente la incidencia es de 8 a 19 por cada 1000 personas año atendidos en los servicios de urgencia, que de estos la gran mayoría está en un rango de edad entre los 52 y 61 años y que de estos aproximadamente la mitad son hombres. Perdón. De estos, como les mencioné, casi un 83% de las consultas de urgencia por dolor torácico no van a tener una causa cardíaca de ese dolor. Y es un número, porque justamente en esta población es la que interesa que pueda ser dado de alta de forma precoz y que no aumente los costos en salud. De los que sí son dolores torácicos que corresponden, que necesitan ser hospitalizados, solamente en promedio un 25% de estos pacientes tienen un diagnóstico final de que su problema sea un síndrome coronario agudo. El otro gran porcentaje son otras causas cardíacas no isquémicas, que como les había mencionado anteriormente, hay muchísimas. Se sabe que aproximadamente las urgencias como el tromboembolismo pulmonar solo representan un 2 a 3% de estos pacientes. Es una gran minoría, aunque es una patología muy importante, con mucha morbimortalidad, afortunadamente es poco frecuente en la presentación de dolor torácico. Aproximadamente un 2% de los pacientes que son con dolor torácico con un síndrome coronario agudo real son dados de alta. Y esto ya está estudiado que aumenta hasta un doble la morbimortalidad a 30 días. Cuando nosotros hablamos de dolor torácico tenemos que empezar a hablar de estrategias de manejo, de estrategias de enfoque del dolor torácico. Y en ese sentido nosotros tenemos que sumar herramientas, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista electrocardiográfico, de biomarcadores y de imágenes cardíacas. Dentro de este enfoque hay una herramienta que viene siendo recomendada ya hace varios años, la gran mayoría de las sociedades a nivel mundial, tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Europea de Cardiología, dentro de sus guías de manejo de los síndromes coronarios agudos, recomiendan la conformación de unas unidades que se llaman unidades de dolor torácico. ¿Cuál es la utilidad de estas unidades? Básicamente es poder allí tener a los pacientes en observación de modo tal que se puedan implementar estrategias o algoritmos de manejo que nos permitan identificar adecuadamente los pacientes que realmente están enfermos y los que no pueden ser dados de alta a tiempo. Es decir, aumentar el valor predictivo negativo de los pacientes que son dados de alta y aumentar el valor predictivo positivo de los pacientes que sí realmente son hospitalizados con un síndrome coronario agudo. La recomendación actual ni siquiera es una cosa loca. Están diciendo que debes tener por lo menos 1 a 2 camas por cada 50,000 consultas urgencias año. O sea, que en una clínica promedio que atienda aproximadamente unos 9,000 pacientes mensuales, que probablemente las clínicas de acá de Montería estén alrededor entre 5,000 y 9,000 consultas por el servicio de urgencias mensuales, eso multiplicado por los 12 meses te da mucho más de 50,000, pero te da aproximadamente unas 90,000 consultas al año,
querría decir que a un servicio de urgencia de acá de Montería, una clínica de alta complejidad, con este número de consultas, necesitaríamos entre 2, máximo 3 camas para un servicio, para la conformación de una unidad de dolor torácico. ¿Y qué necesitamos para esa unidad de dolor torácico? ¿Una gran infraestructura, una gran tecnología? No, la realidad es lo único que necesitamos son ese espacio donde estén ubicadas estas camas con un monitoreo de continuo electrocardiográfico, monitoreo de presión arterial no invasivo y la disponibilidad de tener en ese servicio un personal que sea capaz de hacer un triaje adecuado, con entrenamiento en la identificación adecuada de los pacientes con síndrome coronario agudo y con la adecuado entrenamiento en la interpretación de electrocardiograma. La idea en esta unidad de dolor torácico es que un paciente permanezca aproximadamente unas 8 horas y que en ese tiempo se defina si realmente es un paciente para ser admitido y hospitalizado o para ser dado de alta. O sea, en esta unidad es donde hacemos los algoritmos para hacer un rule-in o un rule-out, alta o se hospitaliza o se da de alta al paciente. El personal entrenado para esto, debemos tener un personal para la atención inicial. ¿Quiénes son estos? El médico del servicio de urgencia, el médico generales acá en el caso de Colombia, incluso dentro de una unidad que tenga una unidad de triaje, lo puede hacer un personal de enfermería que esté capacitado en esto. Pero siempre la evaluación final debe ser hecha por un especialista, idealmente un cardiólogo, cuando no se disponga de este recurso, entonces en su defecto un internista, emergentólogo, intensivista, pueden también realizar esta evaluación final. Pero siempre el especialista que lo haga debe tener conocimiento adecuado en el manejo de síndrome coronario agudo y la interpretación adecuada del electrocardiograma. Acá les presento una diapositiva en la cual se basa la charla, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un dolor torácico agudo, siempre nos debemos hacer una pregunta y es, bueno, ¿cuál es el riesgo de este paciente? Entonces, siempre en dolor torácico va a haber algo que se llama la probabilidad preprueba o pretest. Esto nos ayuda a identificar algunos grupos de población de mayor o menor riesgo en su ingreso. Después de esta posibilidad preprueba, pretest, desde antes de que tenemos contacto con el paciente, empieza esto que es la caracterización clínica, posteriormente la caracterización electrocardiográfica, los biomarcadores y las imágenes diagnósticas. ¿Cuál es la idea de este algoritmo? La idea de este teorema de Bayes es que el siguiente escalón, o sea, el escalón anterior es el pretest o la preprueba del siguiente escalón, de modo tal que eso va aumentando la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. El juicio clínico es muy importante y probablemente es la piedra angular en el manejo de los pacientes con dolor torácico. Sin embargo, no podemos desconocer que solamente con el juicio clínico está limitado poder tomar una decisión con respecto al manejo o tener un diagnóstico adecuado. Por lo tanto, todas las otras cosas tienen que ser utilizadas. Sobre todo, el reto de los servicios de urgencia es que el médico general sea capaz de detectar a tiempo el paciente que eventualmente va a necesitar una intervención precoz. O sea, aquellos pacientes de alto riesgo que de entrada, desde que llegan al servicio de urgencia, van a necesitar probablemente un cateterismo y una intervención percutánea u otra estrategia de ese tipo, o que van a necesitar estabilización hemodinámica, o que van a necesitar ventilación mecánica. Esto es lo más importante en la evaluación clínica. De entrada es la identificación del paciente de alto riesgo que va a necesitar una estrategia precoz. Posteriormente ya nos da tiempo a nosotros de poder identificar las otras cosas que nos van a ayudar en el diagnóstico. En esta evaluación clínica podemos utilizar una serie de algoritmos, pero en general es recordarles que dentro de nuestra formación médica, saber que existen una serie de características que nos ayudan a orientar acerca de un dolor torácico, cuándo puede ser de origen coronario o isquémico y cuándo no. Estas son algunas de las características, tienen que ver con la forma de presentación, con la localización y con la localización y la forma de presentación, la extensión, la duración del dolor. Todo esto son características en la presentación de dolor torácico que nos ayudan
a orientarnos acerca del manejo. Sabemos que los dolores que son retroesternales, que son centrotorácicos, que se irradian a cuello, que tienen características de ser opresivos, de pesadez, de constricción o de ardor, que están en una zona dolorosa aproximadamente de una mano. Todas estas son características que la duración es más de 20 minutos, que mejora con el reposo o que cede con el uso de vasodilatadores, que se acompañan a síntomas vasovagales. Todas son características que nos ayudan a orientar hacia un síndrome coronario agudo y que todas las otras características que no están presentes allí, bueno, nos pueden alejar en la presentación clínica de pensar en un síndrome coronario agudo o no. El juicio clínico es muy importante y probablemente, como les dije, es la piedra angular del manejo de los pacientes con dolor torácico, pero no es suficiente. No es suficiente para poder nosotros diagnosticar cuándo realmente un paciente tiene un síndrome coronario agudo y cuándo no. He allí el reto. Vuelvo y repito, tenemos que empezar por una primera pregunta, y es, ¿dónde recibe la atención el paciente? De pronto, acá en Montería los servicios prehospitalarios no funcionan tan bien como quisiéramos, pero tenemos algunos servicios prehospitalarios que pueden tener atenciones de los pacientes en casa. Entonces, en la atención prehospitalaria de un dolor torácico, miren, lo más importante es esto, que antes de los 10 minutos después del contacto con el paciente se haga un electrocardiograma. Es un algoritmo muy básico. Me están diciendo que yo atiendo a un paciente y hago un electrocardiograma. ¿Para qué? ¿Para qué es importante antes en primer contacto con el paciente hacer un electro? Para poder identificar a los pacientes que tienen elevación del ST. Porque de inmediato el paciente que tiene elevación del ST se sale de los algoritmos. No, el raciocinio no va enfocado a esperar unos biomarcadores ni esperar imágenes. Ese es el paciente que tiene que ser trasladado a un laboratorio de hemodinamia cuando tenemos disponibilidad. Y si no tenemos disponibilidad, es el paciente que debe ser remitido entonces a un laboratorio de hemodinamia. Y si no tenemos posibilidad de remitirlo antes de las 2 horas de presentado el dolor, entonces es el paciente que tenemos que tomar una estrategia de reperfusión precoz. Por lo tanto, este paciente con una atención clínica inicial y un electrocardiograma ya nos permite tener un diagnóstico y no necesitamos nada más. De inmediato, desde la misma atención prehospitalaria, si hay un electro con alteraciones, lo ideal sea que se pueda ver una comunicación con los departamentos de emergencia o comunicación con hemodinamia directamente para que este paciente ya tenga una atención dirigida. El paciente con dolor torácico y elevación del ST debe tener una atención precoz y dirigida enfocada a la reperfusión del vaso ocluido. Eso es lo que cambia el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, he allí el reto inicial. Pero luego hay otro segundo reto. El paciente que no tiene un electrocardiograma con elevación del ST, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Y cuál es? ¿Está hemodinámicamente estable o no lo está? El paciente que está hemodinámicamente estable y no tiene una elevación del segmento ST es el paciente que va a entrar en la caracterización de poder ingresar a la unidad de dolor torácico. Ese es el paciente que vamos a categorizar para poder entrar en una estrategia de rule-in o rule-out. O sea, poder ser dado de alta o poderlo hospitalizar realmente porque es un síndrome coronario agudo. Pero es el paciente que no tiene elevación del ST y que hemodinámicamente está estable. Por lo tanto, nos da tiempo de continuar con el algoritmo de manejo. De inmediato, el paciente con elevación del ST, con inestabilidad hemodinámica, debe pasar o pensarse en una estrategia de reperfusión precoz. Hay otro tipo de pacientes que también debemos de inmediato tener en cuenta, o el que está hemodinámicamente inestable o que va hacia eso, los pacientes de alto riesgo. Y aquí entonces tenemos esta otra tabla para recordar eventualmente qué pacientes, digamos, qué criterios nos constituyen pacientes de alto riesgo que nos va a hacer pensar que básicamente es un paciente que no solamente va a tener que ingresarse, sino que existe la posibilidad de que se descompense hemodinámicamente de forma precoz, como por ejemplo los pacientes que ya sabemos que son coronarios y que de inmediato se presentan con presentaciones de insuficiencia cardíaca mayores a 1 kV 1, cuando tiene estos cambios en el ST son mayores de 0,5 milímetros dinámicos y cuando tienen un alto riesgo dado por unos scores de riesgo. En cuanto a los scores de riesgo, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque se han utilizado, y ustedes saben perfectamente que tenemos muchísimos scores de riesgo en cuanto a la estratificación de los pacientes con síndrome coronario agudo. Sin embargo, a mí me interesa en esta charla hacer énfasis en uno en particular, que es el que realmente está probado en población general.
Los otros scores de riesgo que existen, como el GRACE, el Pursuit, están enfocados a poblaciones con alta sospecha de síndrome coronario agudo, justamente, no a la población con dolor torácico. Y hay que hacer una diferencia grande porque son dos cosas diferentes. Consultar por dolor torácico no es lo mismo que tener un paciente que ya ingresó con una alta sospecha de síndrome coronario agudo. Son dos cosas distintas. Entonces, en ese enfoque del dolor torácico, vamos a iniciar primero un electrocardiograma. ¿Tiene CT elevado? Listo, ese paciente de inmediato tiene que ser remitido a un cateterismo o comentado desde el servicio de emergencia o desde prehospitalario directamente al cateterismo. Está inestable hemodinámicamente, este paciente tiene que ingresar y estabilizarse hemodinámicamente. Este es el primer reto diagnóstico. Cuando les mencioné entonces en la diapositiva anterior que dentro de los scores de riesgo existen otros que están dirigidos especialmente al diagnóstico del riesgo de los pacientes que ya se piensa en un síndrome coronario agudo, que se hicieron en otro tipo poblacional, como el GRACE, el TIMI, el FREEZE, el Pursuit. Son scores de riesgos que nos permiten identificar el riesgo, pero en pacientes que tienen ya un síndrome coronario agudo. Pero en la presentación del paciente con dolor torácico, el score de riesgo que mayor aporta es aquel que se hizo como una población general y es el HAIR. Es un score de riesgo simple, sencillo, basado en una sigla con hallazgos muy simples que tienen que ver con la presentación clínica del dolor, los cambios electrocardiográficos, la edad del paciente, los factores de riesgo que lo ha asociado y los resultados de las troponinas. Como se pueden dar cuenta, son cosas muy simples que podemos tener rápidamente al servicio de urgencias. Pero, ¿qué es lo importante de este score y por qué radica la importancia de aplicarlo en la consulta del dolor torácico? Porque tiene un alto valor predictivo negativo de MACE a 6 semanas en los pacientes que tienen un HAIR score menor a 3. Menor o igual a 3 tienen un MACE bajo. Y los pacientes que tienen un HAIR score mayor o igual a 7 tienen un MACE, o sea, una probabilidad de complicaciones mayores mayor al 50%. Y esto no es un dato menor, es un dato supremamente importante. De entrada, un paciente con un score de riesgo de un HAIR mayor a 7, ya sabemos que tiene una posibilidad del 50% de tener complicaciones cardiovasculares en 6 semanas. Este es el paciente que realmente le vamos a prestar atención para tener en cuenta de ingresar, y este probablemente sea el paciente que nos oriente a que rápidamente pueda ser dado de alta. Y nos queda otro reto mayor. ¿Cuál es? Estos pacientes de acá, en esta escala gris, donde tenemos los HAIR score entre 4 y 6, el riesgo intermedio. ¿Por qué este paciente, por qué el reto? Porque este paciente probablemente lo podamos dar de alta rápido, este paciente nos ayuda a tomar la decisión de internarlo rápidamente, pero en esto vamos a necesitar probablemente otro tipo de método diagnóstico que nos ayude a orientar si lo ingresamos o lo damos de alta. En ese sentido, volvemos nuevamente al teorema bayesiano que les había mencionado. Bueno, aquí debía aparecer, en esto debía aparecer, ya hablé de lo que es la caracterización clínica, en este debería aparecer acá el electrocardiograma, pero porque justamente se los mencioné, el juicio clínico no es suficiente. Tenemos un paciente que ingresa con dolor torácico, nos ayuda a ubicarlo, dónde está localizado el dolor, cómo se presenta, cuánto duró. Esas son las primeras preguntas que uno debe hacerse, ¿cierto? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde lo tienes? ¿Cuánto dura? ¿Qué lo desencadena? ¿Cómo mejora? Son preguntas que nos ayudan a orientar acerca de esto. Pero no es suficiente. En esa orientación clínica, después, el segundo escalón viene con el electrocardiograma. Ya se los mencioné en la diapositiva anterior acerca del electrocardiograma. La primera pregunta que debemos hacernos es acerca de si tiene un supradesnivel del ST. ¿Por qué? Porque ese paciente de inmediato se debe pensar en una estrategia de reperfusión. Sin embargo, hay otros cambios electrocardiográficos que también son supremamente importantes y que nos van a ayudar a orientar acerca de si este paciente realmente tiene o no un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, los cambios del ST, la nueva elevación del segmento ST o del punto J en dos derivaciones contiguas. Esto es una definición simple y básica que la sabemos todos.
Acá la depresión del segmento ST, esos son los criterios también en cuanto a qué cosas nos orientan para pensar que sí corresponde a este evento coronario agudo. ¿Qué presentaciones clínicas electrocardiográficas atípicas nos pueden también servir en este diagnóstico? Por ejemplo, el bloqueo de rama izquierda nuevo, los pacientes sin cambios electrocardiográficos pero con persistencia de síntomas isquémicos, el infarto de miocardio de cara posterior, cuando lo tenemos, pues nos puede orientar acerca de una oclusión de la arteria circunfleja, la elevación del segmento ST en ABR que nos puede orientar hacia una posible oclusión de tronco. Y recordar que podemos tener cambios asociados a infartos previos, como por ejemplo cualquier Q en derivaciones de B2 y B3 mayor a 20 milisegundos o complejos QS. Cualquiera de estos complejos QS, en cualquiera de estas derivaciones o en dos derivaciones contiguas de estas, nos hacen diagnóstico que posiblemente esto es un cambio electrocardiográfico asociado a un infarto previo y no al cuadro actual. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay con respecto a la realización del electrocardiograma? Volvemos a lo mismo, a la primera diapositiva. El electrocardiograma, la primera recomendación es que debe ser realizado antes de 10 minutos del ingreso del paciente. Un paciente llega al servicio de urgencias por dolor torácico. ¿Cuál es la primera decisión? Listo, le preguntamos, bueno señor, ¿cómo es el dolor? ¿Dónde lo tiene? ¿Qué lo desencadena? Las características de este dolor, hacemos el juicio clínico y posteriormente, antes de 10 minutos, debemos tener realizado un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque es el primer eslabón que nos va a permitir orientarnos hacia dónde sigue este paciente. Electrocardiograma, elevación del ST, listo. El paciente se sale de los protocolos de los algoritmos, debe ir a un laboratorio de cateterismo. El paciente no tiene elevación del ST, bueno, entonces seguimos en los algoritmos de manejo. En pacientes sintomáticos y electrocardiograma inicial no diagnóstico, debe repetirse el electrocardiograma cada 15 a 30 minutos en la primera hora, ¿buscando qué? Buscando cambios dinámicos. Esta es una recomendación 1C, sin embargo, si bien no hay suficiente evidencia como para aumentar el grado de evidencia no es suficiente, realmente es algo que se debe hacer, que se recomienda en clase 1, o sea, debemos hacerlo siempre. En pacientes con electrocardiogramas no diagnósticos es razonable realizar las derivaciones posteriores. Bueno, esta recomendación es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B. Es cierto, no es algo que hacemos de rutina, que a un paciente que no tiene electrocardiograma, o sea, no tiene cambio en el electrocardiográfico, le hagamos derivaciones posteriores y derechas. Sin embargo, es lo que se debería hacer. ¿Por qué? Porque se nos pueden estar pasando diagnósticos que tienen que ver con infartos de cara posterior o infartos inferiores que tienen compromiso del ventrículo derecho. Y posteriormente, en los pacientes que siguen sintomáticos con alto riesgo de síndrome coronario agudo, la monitorización electrocardiográfica continua, estamos hablando del monitoreo de electrocardiográfico con detección de arritmias, es razonable y durante el periodo de observación que dure el paciente. Esto está dirigido a lo que se debe hacer en las unidades de dolor torácico que les mencioné. Cuando hablamos de falsos positivos, a mí me gusta no interpretarlo como falsos positivos, sino como hallazgos electrocardiográficos que son confundidores en el momento de la presentación de un síndrome coronario agudo, como son los patrones de repolarización precoz, los pacientes con pericarditis, los pacientes con precipitación, los síndromes de punto J, el síndrome de Brugada. Todas estas son algunas características electrocardiográficas confundidoras que en el momento de la presentación pueden ser malinterpretadas o incluso subestimadas. ¿Por qué hago esta mención? Porque pasa que los pacientes, por ejemplo, con repolarización precoz, probablemente se puede interpretar como una elevación del ST y se quiera estudiar de inmediato con cateterismo, probablemente se terminen haciendo más cateterismo de lo que se necesita. Pero también se puede pasar de subestimar y los pacientes que tienen ya previamente algo de esto, interpretar como que no es nada y no tomarse en cuenta como que estos hallazgos son previos y que si no tiene nada ahora nuevo, bueno, se considera que no son cambios electrocardiográficos contundentes, pero que hasta ese momento esas alteraciones en la repolarización deben ser tenidas en cuenta como algo relevante. En ese tercer escalón van a venir los biomarcadores y aquí la piedra angular de las recomendaciones actuales. Miren, el juicio clínico es supremamente importante, el electrocardiograma nos aporta una información
supremamente relevante, y con esas dos cosas probablemente ya tengamos un abanico de posibilidades diagnósticas y nos permite identificar por lo menos los pacientes de muy alto riesgo o el paciente que está hemodinámicamente inestable o el paciente con elevación del ST que necesite ser llevado a un laboratorio de cateterismo. Pero hay un grosso o un número importante de pacientes que son aquellos en los cuales el electrocardiograma no nos permite hacer el diagnóstico inicial de un infarto y no está inestable hemodinámicamente. Por lo tanto, este es el paciente que va a entrar en los algoritmos actuales de manejo y dentro de estos algoritmos viene el tercer escalón, que son los marcadores bioquímicos. Se sabe que la evaluación clínica combinada con un electrocardiograma no es suficiente para el diagnóstico o excluir un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, en las últimas directrices actuales que hay de la Sociedad Europea de Cardiología y un poquito diferente, pero bastante parecido en las de la Sociedad Americana, se recomienda que para los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST se debe proporcionar con una recomendación 1A, o sea, con una recomendación 1 y con un nivel de evidencia A, que se deben tener troponinas de alta sensibilidad que nos permitan poder a estos pacientes hacer un diagnóstico más preciso. ¿Esto ¿en qué nos va a ayudar? En mejorar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Dentro de estas recomendaciones, este es el algoritmo de manejo que se está recomendando con la utilización de troponina. Se presenta el paciente con dolor torácico al servicio de urgencias, electrocardiograma sin elevación del ST. Hay una sospecha de síndrome coronario agudo. Tenemos que realizar troponinas ultrasensibles. El dolor dura más de 6 horas y las troponinas ultrasensibles son normales, o sea, están por debajo del percentil 99. Esto es un paciente que ahí es donde probablemente tengamos que hacer, este es el paciente que tenemos que hacer los scores de riesgo y preguntarnos si podamos darlo de alta temprana o hacer otra prueba complementaria. Si el dolor torácico, este es el dolor torácico mayor de 6 horas, si el dolor torácico es menor de 6 horas y tenemos las troponinas ultrasensibles negativo de inicio, tenemos que repetir esa troponina ultrasensible a las 3 horas. Si a las 3 horas no hay cambio, o sea, no hay delta de troponinas, entonces este es el paciente que probablemente sea el candidato a la alta precoz o a una prueba de apremio farmacológico. Si existe un cambio o un delta de troponina con un valor por encima del percentil 99, es el paciente candidato a tratamiento invasivo. Lo mismo es si la presentación inicial es ya con troponina positiva, podemos eventualmente preguntarnos qué tipo de presentación clínica tiene el paciente para eventualmente llevarlo a un tratamiento invasivo precoz. Este primer algoritmo es el algoritmo que está recomendado en este momento para utilizar en los servicios de urgencia y el manejo del dolor torácico con la utilización de troponinas ultrasensibles. Y hago una aclaración acá, y es el hecho que está validado para troponinas ultrasensibles, por lo tanto las troponinas que en este momento estamos utilizando en nuestras clínicas, que es la troponina convencional, no entraría dentro de este algoritmo, no sería aplicable. Y ahí es mi invitación, porque realmente somos nosotros como médicos cardiólogos, emergentólogos, intensivistas, los que podemos eventualmente demostrarle a los administradores que con la utilización de este tipo de troponina se puede mejorar en el diagnóstico de estos pacientes. Hay otro tipo de troponinas ultrasensibles específicamente y validadas para que nos ayudan a mejorar la sensibilidad y la especificidad, y fueron validadas por unos laboratorios específicos, la de ELETSIS, Architect y Dimensión Vista. Este cuadro lo que hace referencia es a qué valores corresponde a cada una de estas troponinas. En el caso de la troponina T de ELETSIS, va a corresponder entonces al que el ingreso tenga un valor de troponina. El A es esto, miren. A las 0 horas, un valor de troponina menor de 5, o a las 0 horas un valor de troponina menor a 12 y a la 1 hora un valor de troponina menor a 3, o esto me orienta hacia descartarlo. Vamos a intentar resumirlo esto porque esto es una parte de pronto que se pueden confundir un poco. Miren, esto está dirigido a un grupo específico de troponinas ultrasensibles que entra en otro algoritmo de manejo diferente. Aquel algoritmo que les mencioné es llamado el algoritmo de 0 a 3 horas. Este algoritmo de manejo es otro algoritmo que es el algoritmo de 0 a 1 hora. ¿Qué hace este algoritmo? Lo que hace es poder tener a pacientes que puedan ser dados de alta de forma precoz.
O sea, que en una hora después de su ingreso hay un grupo de pacientes importante que puede ser mandado a la casa con cierta seguridad. Recuerden que los valores de troponina positivo no necesariamente se relacionan con eventos isquémicos agudos, pero hay un comentario acá que es pensar que un valor de troponina positivo de una causa no cardíaca significa un falso positivo. No existen los falsos positivos de troponina. La troponina es una proteína que solamente es liberada por el músculo cardíaco. Por lo tanto, cualquier valor de troponina positivo nos habla de injuria miocárdica. Lo que sucede es que sí tenemos que interpretar que esa injuria miocárdica puede ser de una causa primaria cardiovascular o isquémica, o puede ser de una causa no cardíaca que está produciendo injuria miocárdica, pero nunca un falso positivo. Valores elevados de troponina no son falsos positivos. Simplemente tenemos que preguntarnos si es una causa isquémica o no isquémica, porque para hablar de infarto necesitamos valores de troponina positivos con la demostración de isquemia miocárdica. En este sentido, vendría el último eslabón en el manejo, y son los otros métodos diagnósticos. Nosotros tenemos la facilidad de poder ofrecer a estos pacientes una ayuda con imágenes que nos permita orientar un poco más el diagnóstico, y en ese sentido el ecocardiograma es una prueba fácil de realizar en la cama del paciente, que por personal entrenado nos va a permitir o nos aporta una gran información respecto a la función sistólica, a la motilidad parietal, que nos puede orientar acerca del diagnóstico precoz de un síndrome coronario agudo, o nos puede ayudar a descartar rápidamente el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Estas son algunas de las recomendaciones actuales que se utilizan para su uso. En este sentido, también voy a mencionar otras técnicas que tenemos hoy en día, como es la angiotensina coronaria, como les mencionó ya en la introducción. Nosotros acá en Montería contamos con este método diagnóstico, en la clínica cardiovascular contamos con este método diagnóstico, y saber que si bien no es para el grosso de los pacientes que consultan por dolor torácico, hay un grupo de pacientes en los cuales el score de Hare intermedio entre 3 y 6 se puede pensar de entrada realizar un estudio complementario como una angiotensina coronaria, porque tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que a un paciente con dolor torácico que le hagamos una angiotensina coronaria y es normal, podemos darlo de alta con completa y absoluta tranquilidad que no está frente a un síndrome coronario agudo. Otros métodos diagnósticos que son de utilidad, los rayos X de tórax. Sí, ¿por qué? Porque nos puede ayudar a hacer diagnósticos diferenciales, neumotoras, hemotoras, derrames pleurales, hallazgos de cardiomegalia que nos pueden orientar acerca del diagnóstico. Recordar que también contamos con la ecografía pulmonar, que tiene un poco mayor de sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de neumotoras, derrame pleural, nos puede cuantificar la cantidad de líquido que tenemos las pruebas de esfuerzo, que algunos centros cuentan con este servicio y por lo tanto puede ser utilizado, pero saber que esto se reserva para los pacientes de bajo riesgo. Ahora hay una diapositiva donde les voy a resumir más o menos las recomendaciones al respecto. Que contamos también acá en Montería, se cuenta con perfusiones miocárdicas. La recomendación es la perfusión miocárdica en reposo, que nos permite identificar las zonas de hipoperfusión, y también está la resonancia magnética cardíaca. En este punto, en el manejo agudo del paciente con dolor torácico, lamentablemente la resonancia debe tener indicaciones más precisas, porque sencillamente es un método que implica el traslado del paciente a un área específica, implica meterlo al resonador, o sea, técnicamente es un poco más dificultoso, por lo tanto no tiene una recomendación tan fuerte como el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, la perfusión incluso cuando es un poco menos invasiva, o la angio-TC. Esta es la recomendación que se está haciendo en este momento en las nuevas guías de recomendación en el manejo del dolor torácico en los servicios de urgencia. El paciente que consulta con dolor torácico en el servicio de urgencia, nosotros lo primero es la historia clínica, examinarlo, el electro antes de 10 minutos y una troponina ultrasensible a la admisión. Con esto vamos a tener cualquiera de estas rutas. SG normal y troponina ultrasensible por debajo del percentil 99, entonces nosotros tenemos que utilizar idealmente el score de Hare. Un score de Hare menor a 10 o diagnósticos diferenciales para excluir, o sea, que no es otra causa no cardiovascular que pueda comprometer la vida, es el paciente que rápidamente debe ser dado de alta. Este mismo algoritmo se puede utilizar en el algoritmo de 0 a 1 hora. SG normal, troponina ultrasensible validada, o sea, de las que le mencioné que estaban validadas, menor del percentil 99 al ingreso, y a la hora, sin delta,
es el paciente score de Hare menor a 3, alta. En 1 hora, este es el paciente que podemos dar de alta. Luego está este otro algoritmo, que es el paciente con cambios electrocardiográficos o que tiene valores de troponina elevados de entrada por encima del percentilo 99, se pueden tomar 2 rutas. O cuando se utilizan las troponinas ultrasensibles validadas, a la hora se tiene que hacer ver el delta, se puede complementar la observación con ecocardiograma transtorácico, otro control de troponina a las 3 horas, y si no hay delta, pasa al primer algoritmo. Y si hay delta, podemos eventualmente, y está el score de Hare entre 3 y 6, considerar una prueba evocadora de isquemia o una angiotensina coronaria si aún no tenemos el diagnóstico claro en este momento. El paciente con niveles de troponina donde el delta es muy positivo y hay una demostración de isquemia miocárdica, ya sea por el electro o por un trastorno de la motilidad observado en el ecocardiograma transtorácico, este es el paciente que se tiene que ir a una estrategia invasiva temprana. Por favor, las conclusiones son: el diagnóstico y el manejo de los síndromes de dolor torácico en los servicios de urgencia puede mejorar de forma significativa con la implementación de las unidades de dolor torácico. Los nuevos algoritmos clínicos de manejo basados en la evaluación clínica, en los síntomas y signos clínicos, basado en el electrocardiograma y el uso de troponinas contemporáneas ultrasensibles, nos permite realmente, y algunas otras técnicas de examen como el ecocardiograma y el angiotensina coronario, nos permiten una refinada discriminación entre los pacientes que tienen que ser excluidos, o sea, dados de alta para excluidos de hospitalización, o sea, dados de alta precozmente, o que van a ser internados. Que aunque los nuevos algoritmos de diagnóstico basado en troponinas ultrasensibles obvían el uso de puntuaciones, la propuesta que se tiene actualmente es que se utiliza la escala de Hare, que es una escala que nos ayuda a un alto valor pronóstico de eventos MACE a 6 semanas. Por lo tanto, una escala de Hare menor a 3 nos orienta al alta precoz, una escala de Hare mayor a 7 nos orienta hacia una hospitalización precoz también, y una escala de Hare de 3 a 6 nos orienta hacia la realización de un estudio complementario. ¿Qué pacientes se le van a hacer estos estudios más avanzados como la angio-TCE, las pruebas de isquemia miocárdica, perfusión? A ese pequeño grupo de pacientes que con los algoritmos de manejo que estamos hablando no pudimos identificar adecuadamente, o sea, no tenemos un diagnóstico claro. ¿Y qué es lo más importante que ha demostrado estos algoritmos de manejo? Que lo que nos permite es poder rápidamente diagnosticar, disminuyendo así la morbimortalidad de los pacientes que son dados de alta con un verdadero síndrome coronario agudo. Nuevamente, para mencionar el cuadro, que es lo que resume toda la recomendación actual. Recordar que para la aplicación de este tipo de recomendación y de algoritmo, lo que idealmente debemos tener son troponinas ultrasensibles, troponinas contemporáneas ultrasensibles. Idealmente, para poder utilizar el algoritmo de 0 a 1 hora, esos 3 tipos de troponinas que les mencioné, que son las únicas que los laboratorios la han validado. Bueno, muchísimas gracias.